Hola, bienvenidos a nuestra clase y hoy vamos a estar hablando de la estructura del verbo. Bueno, este tiene una raíz y también tiene un morfema, así que listos porque vamos a comenzar. En nuestra clase de hoy vamos a estar hablando sobre los verbos regulares e irregulares. Y es que podemos distinguir varias clases de verbos, según los procesos de su conjugación y su relación con otros elementos de la oración. Por su estructura, los verbos pueden ser regulares o irregulares. Y los verbos regulares son aquellos cuya raíz o lexema no cambia cuando se conjugan. ¿Y cómo sabemos cuál es la raíz de los verbos? Bueno, la raíz se encuentra al principio de las palabras y el morfema se encuentra al final. Aquí yo tengo un ejemplo de la palabra escribir. Por ejemplo, yo tengo escrib, que esa es la raíz, y ir, que es la parte que está en azul, esa sería su variable, eso es lo que cambia. Por lo que ir es el morfema del verbo escribir. Bien, vamos a hacer unos ejemplos. Recordemos que la raíz está al comienzo de un verbo y el morfema es lo que está al final. Por ejemplo, en la palabra compraremos, lo que debemos hacer primeramente es sacar su verbo en infinitivo. Los verbos en infinitivo son aquellos que terminan en ar, er y ir. Y el verbo en infinitivo de compraremos sería comprar. Al verbo comprar, entonces nosotros le vamos a quitar ar, que es la terminación en infinitivo, y lo que nos queda entonces es la raíz de ese verbo o de esa palabra. Nuestro siguiente verbo es bebieron. Al cambiarlo al infinitivo, entonces tenemos el verbo beber. Y si le quitamos esa terminación er, lo que nos queda es bev. ¿Qué quiere decir? Que esa es la raíz de este verbo. Continuemos con escribieron. Su verbo en infinitivo es escribir. Este verbo, si ustedes se fijan, termina en ir. Quiere decir que ir yo se lo voy a quitar. Y lo que me queda es escrib. Por lo que esa es su raíz. El siguiente es comiste. El verbo en infinitivo de comiste es comer, y si yo le tacho esa terminación er, lo que me queda es com. Com es su raíz. Y nuestro último ejemplo es reíste. Reíste, su verbo es reír, así que yo le voy a quitar ir y lo que me queda es re. Quiere decir que esa es su raíz. Bueno, con estos ejemplos hemos aprendido un poco sobre lo que es raíz y morfema y cómo podemos obtener su raíz y su morfema. Continuemos entonces con los verbos regulares. Los verbos regulares son aquellos que se mantienen invariables. ¿Qué quiere decir esto? Que no cambian en todas sus formas, que su raíz se mantiene y que parte de su morfema también. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo con el verbo cantar. Vamos a ver que a pesar de que lo conjugamos, él no cambia su raíz. Y vamos a conjugarlo en presente. En presente sería canto. En segunda persona sería cantas y en tercera persona sería canta. Aquí nosotros lo hemos hecho en tiempo singular. Vamos a hacerlo en plural y nos vamos a ubicar en futuro. En primera persona sería cantaremos, en segunda cantarán y en tercera sería cantarán. Y bueno, del verbo cantar, la raíz es can, la cual no cambia en ninguna de sus conjugaciones. Fíjense, tengo cantó, cantas, canta, cante, cantaste, cantara, cantó, cantaré. Y todas estas son conjugaciones. Y si se fijan, su raíz no cambió, se mantuvo
en todas sus conjugaciones. Y vamos a hacer otro ejemplo, pero vamos a usar el verbo beber. Recuerden que los verbos regulares se mantienen invariables en todas sus formas. Este lo vamos a hacer en simple. Yo bebo, tú bebes, él o ella bebe, nosotros bebemos, vosotros bebéis, ustedes beben, ellos, ellas beben. Según lo que vimos al principio, ¿cuál es la raíz de este verbo y cuál es su morfema? A ver. Bueno, el verbo beber, la raíz es beb, la cual no cambia en ninguna de las conjugaciones. Observen, bebo, bebe, bebéis, bebes, bebemos y beben. Su conjugación se mantiene siempre con la raíz beb. Ahora vamos a pasar a los verbos irregulares. Los verbos irregulares son aquellos que experimentan cambios en su raíz o lexema, en algunos tiempos y personas cuando se conjugan. Y vamos a ver algunos ejemplos sobre esto. Vamos a ver el primer verbo, que es querer. Recuerden que estamos en verbos irregulares. Estos son los que tienen cambios, ¿ok? Cuando se conjuga el verbo querer, cambia su raíz. En algunos casos se conserva solo la letra Q. Veamos el ejemplo. Querer. Al verbo querer yo le voy a quitar su conjugación en infinitivo, que es er. Por lo tanto, solo me queda quer. Yo quiero, tú quieres, él quiere, nosotros queremos, vosotros queréis, ustedes quieren y ellos o ella. Si pueden observar, en la primera persona dice quieres, ya allí cambió su raíz. Ya en vez de una E, ya hay una I. Entonces por eso es un verbo irregular. Veamos otro ejemplo. El verbo ser. Yo soy, tú eres, él, ella es, nosotros o nosotras somos, vosotros sois, ustedes son, ellos o ellas son. Y aquí también hay cambios. Si ustedes se fijan en la primera persona, ya podemos observar el cambio. Soy, ya cambió totalmente nuestro verbo ahí. Y cuando hablamos de tú, su escritura también es muy diferente. Entonces vemos que este verbo surgen muchos cambios en su conjunto. Vamos a hacer un breve repaso. Los verbos regulares, ni su raíz, ni su morfema al momento de la conjugación de los verbos. Ahora entonces vamos a hablar de lo que son los verbos irregulares. Y recordemos que los verbos irregulares son aquellos que experimentan cambios donde en su raíz, en algunos tiempos y personas cuando se conjugan. Así que entonces los regulares no cambian y los irregulares sí cambian al momento de su conjugación. Así que ahora te toca practicar y esta vez solo voy a dejar un verbo. El verbo practicar. Yo ahí ya les dejo una pista de lo que vamos a tachar dependiendo del verbo en infinitivo. Entonces aquí yo voy a quitar ara y me queda practi. Así que vamos a ver, conjuguémoslo y ustedes me dicen si es regular o irregular.